Cuando nosotros vamos a constelarnos o a nosotros mismos, o somos terapeutas y constelamos a otra persona, o bueno, o nosotros estamos yendo a constelarnos individualmente, tenemos que tener en cuenta esto que es fundamental. Imaginemos que todo ese círculo es la mente, ¿sí? Y la mente, todos sabemos que está dividida en un consciente y en un inconsciente. Ese consciente solamente ocupa el 5%, o soy consciente solamente de un 5%, y el 95% es inconsciente. El consciente siempre está regido por una mente lineal, por un tiempo lineal. Para el consciente existe el tiempo lineal. Todos aquí somos conscientes de que hay un presente, que hubo un pasado y que hay un futuro. ¿Sí? Eso todos lo tenemos súper claro. Bien. Así funciona nuestra mente lineal. Presente, pasado, futuro. Todo lo que hay en mi consciente, ¿sí? Es lo que yo proyecto, lo que yo me cuento, todo el cuento que yo me cuento, o sea, toda mi historia, mi cuento, y lo que yo digo que quiero sanar. Todo eso yo lo tengo claro, ¿no? Podríamos decir, soy consciente de eso. Pero eso para mí transcurre en un tiempo lineal, porque en mi mente consciente yo siempre me estoy contando el mismo cuento, ¿sí? Siempre digo que quiero sanar X o tal cosa, pero resulta que nunca lo resuelvo. Siempre encuentro un obstáculo. Podemos decir, esta línea sería el obstáculo. ¿Por qué? Porque todo lo otro está a nivel inconsciente. Las constelaciones lo que me ayudan es justamente a sacar, ¿sí? A hacer que aflore todo eso que está oculto, que aflore a la superficie, para que yo lo pueda ver y así liberarme. Todo eso está en mi inconsciente, ¿ven? Mi inconsciente, que ocupa el 95%, ahí están ocultos los mandatos familiares, lo que está impreso en el ADN, o sea, las memorias celulares que traigo, impresas en mi ADN, lo que hay en mi árbol genealógico, todas las creencias que tengo, las limitantes y las que son potenciadoras, no todas las creencias son limitantes, las lealtades que tengo con algunos de mi sistema, las fidelidades que he hecho con algunos de mi sistema, todo eso está en el inconsciente. Pero resulta que el inconsciente no se rige por el tiempo lineal, sino por un tiempo que es circular. Para el inconsciente no existe el tiempo lineal, como nos creemos nos parece a nosotros, ¿no? El inconsciente no sabe cuándo yo estoy haciendo las cosas. No sabe si es ahora, si es ayer, si es mañana, no tiene ni idea. Cuando yo constelo, el inconsciente lo que hace, la constelación, es ordenarse y moverse, esa mente inconsciente, y hace que se active el tiempo circular, y yo pueda salir de ese tiempo lineal, que no me permite avanzar, como decimos, ¿no? O resolver, nunca nada. ¿Bien? Este cuadrito es muy importante que nosotros lo tengamos bien en cuenta, que no nos olvidemos, porque el gran dilema que tenemos todos, ¿no? Es justamente que estamos atrapados en esa mente lineal, ¿sí? En ese tiempo lineal, podríamos decir. Por eso todos los ejercicios sistémicos, o cuando yo hago una constelación individual, ¿sí? Ya sea con un terapeuta, que sería mi acompañante, el que me ayuda a ver, o me autoconstelo, me la hago solo, no sé, cada uno como quiere, o voy también a constelar a un grupo, ¿no? Lo que va a suceder es que voy a poder lograr salir de ese tiempo lineal y conectarme con ese tiempo circular. Nosotros, ¿no? El problema que tenemos es que no somos conscientes que cuando estamos en esta mente lineal,
lo que nos está sucediendo es que esa mente lineal nos mantiene contraídos, tensos. Por eso vivimos con ese miedo, con esa angustia, ansiedad. Cuando yo conecto con el tiempo circular, con el inconsciente, conecto con el todo, ¿sí? Y mi mente deja de pensar de esa manera contraída, entonces me siento abierto y liberado. Esa sería la clave. No sé si ustedes conocen a Eric Berne, ¿no? Que fue el creador del análisis transaccional, que descubrió justamente esto y que habló, ¿no? De esto, de los estados del yo. Él habla de que nosotros podemos estar en un estado niño, en un estado padre o en un estado adulto. Cuando yo estoy en un estado niño, obviamente que voy a tener muchas dificultades, y en un estado padre también. El único espacio donde yo puedo sanar es cuando me sitúo en el estado adulto. ¿Qué pasa? Nosotros, como estamos atrapados en esta mente lineal de presente, pasado, futuro, no somos conscientes de esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora para descubrir, ¿sí? Primero, en si yo estoy en una actitud de sí o no a la vida, ustedes van a agarrar en sus casas, ¿sí? Van a agarrar un pedazo de papel, ¿sí? Si quieren pueden usar uno de estos anclajes que usamos, y lo que van a hacer es recortar un pedazo de papel, y en ese papel, voy a recortar un pedazo para mostrárselos porque así parece como más en vivo y en directo, ¿no? Voy a agarrar un pedacito de papel, no importa el tamaño del papel que yo agarre, ¿ven? Yo voy a recortar este pedazo, no importa si está torcido, nada, no interesa nada de todo eso. Eso solo le interesa a mi mente consciente, a mi consciente no le interesa. Y en este papel voy a escribir con mi propia mano y en imprenta, si quieren, bien grande, la palabra vida. Así tal cual como se las estoy escribiendo, se la escribí yo acá. Vida. Si quieren con fibra, con color, bueno, háganlo con lo que ustedes quieran. Este papel, ¿sí? Una vez que lo haya escrito, esto lo voy a tener que hacer en el espacio porque si no, no lo van a ver. ¿Sí? Una vez que yo lo haya escrito, sí o sí lo tengo que hacer parado. No puedo hacer el ejercicio sentado. Es imposible, ¿no? Voy a agarrar este papelito que dice vida. Me acuerdo otro poco más, ahí está. Para allá. Y así como está boca arriba, lo voy a apoyar en el suelo. Me voy a parar sobre ese papelito. Si se paran descalzos, mejor, porque es como que, o sea, eso les va a permitir, no sé si ahí se me ven los pies. A ver, se me ve ahí. Pues yo lo estoy haciendo con las zapatillas, pero ustedes se pueden hacer descalzos, que es mucho mejor. Y una vez que estén parados en ese papelito, ¿sí? Con los bracitos así, al costadito del cuerpo, van a cerrar los ojos, traten de pararse lo más derechos posibles, ¿sí? Y van a decir en voz alta, no para adentro, sino en voz alta, sí a la vida. Y van a ver que automáticamente cuando ustedes dicen sí a la vida, su cuerpo tiene que ir hacia adelante. A mí se me va automáticamente, ¿eh? Sí a la vida. No es que yo lo estoy haciendo intencionalmente, se va solo. A ver, me voy a poner que me apunte un poco más así, ¿no? Digo sí a la vida. Sí a la vida. Y se tiene que ir hacia adelante. Esto es para conectar con el inconsciente, ¿ven? Y cuando digo no a la vida, van a ver que el cuerpo es como si sintiera algo que me tira para atrás. Sí a la vida, no
a la vida. ¿Mm? Ahí ustedes se pueden estar testeando de qué manera están, ¿sí? Si están en el sí o en el no, ¿no? Eso es un ejercicio sencillo y simple para ver si nosotros estamos en conexión con la vida o no. Siempre el sí está representado por el padre, por papá. Y la vida es mamá. Entonces cuando yo estoy en el sí a la vida, ¿no? Quiere decir que estoy conectado con mi origen, con mis padres. Con esos dos seres, ese óvulo y ese espermatozoide, a nivel biológico, que me dieron la vida. Entonces avanzo en mi vida, porque estoy en el sí a la vida. Eso es lo que, digamos que es la fundamentación de la constelación, cualquier constelación. Poder estar en el sí a la vida. Para eso constelo. No es que constelo para averiguar si mi abuelo era borracho, o le pegaba a mi abuela, o si mi abuela trabajaba no sé dónde, si mató a unos niños, si abortó, no importa todo eso. Lo que importa es sentir yo en qué actitud estoy hacia la vida. Y si no estoy en el sí a la vida, ¿no? En los movimientos sistémicos lo que me van a ayudar es justamente en poder estar en este sí a la vida. ¿Se entiende, no? Hasta ahora. De la madre, la vida, podemos decir, ¿no? Representa todo lo que sería la salud física, la abundancia, el éxito y la pareja. ¿Mm? Cuando yo tengo problemas en esos aspectos de mi vida es porque no he tomado a mi madre. Papá representa la salud mental, así como mamá representaba la salud física, papá representa la salud mental. Entonces, si tengo problemas psicológicos, es que hay problemas con papá. Me falta fuerza para ir hacia la vida, siento que no avanzo, que no prospero, que no puedo concretar mis cosas en la vida. Por eso ese sí a la vida es cuando yo digo papá y mamá están unidos, sí a la vida.